Hoy te traigo una historia que no solamente te va a inspirar, sino que también te va a hacer recordar que nunca es tarde para seguir lo que realmente quieres lograr. Hola, mi nombre es Carlos Cortada, soy barbero por 20 años, soy el dueño de Brothers Barbershop y mi sueño siempre fue abrir mi propia barbería. Mi invitado de hoy es una persona que dio un giro total a su vida, dejando atrás su carrera para seguir su verdadera pasión, ser barbero. Pero la historia de Carlos no se queda ahí, porque su camino estuvo lleno de desafíos, desde Cuba hasta llegar a los Estados Unidos, pasando por todo tipo de situaciones hasta poder abrir su propia barbería. Hoy te realizarán 5 consejos de implementar en el podcast de cómo alcanzar tu Para mí es un honor estar aquí. Personas que necesitan lo que usted sabe. Para nosotros es un placer haber estado en este podcast. Bienvenidos. Lo primero que te queríamos preguntar, Carlos, es ¿qué te motivó a ti a ser barbero? La motivación fue un poco condicionada, porque yo estudié negocio por 4 años y empecé a administrar un mercado en Cuba donde no hay condiciones de ningún tipo y el salario era ínfimo por 4 años. Con 21 años empecé a administrar un supermercado. Entonces, yo sabía que quería venir a los Estados Unidos y que no tenía un trabajo aquí, no hablaba el idioma, no podía ejercer lo que yo hacía. Entonces, yo decidí hacerme barbero porque dije, bueno, la barbería no importa si tú vas a México, si vas a Australia, si vas a China, el barbero es barbero, corta pelo, es un idioma internacional. Entonces, yo dije, bueno, vamos a hacernos barberos. Da la casualidad, mi hermano empezaba en la escuela de barbería. Mi hermano había venido 7 años antes. Entonces, yo dije, bueno, dejé mi trabajo. Todo el mundo decía que era una locura mía porque dentro de las posibilidades donde yo vivía, yo tenía un estatus siendo el administrador de un mercado, de una tienda donde tenía comida, donde en Cuba la necesidad es horrible. Entonces, lo que más falta es la comida y yo tenía el acceso a eso. Entonces, fue un paso difícil, pero también fácil al mismo tiempo porque yo quería salir a los Estados Unidos y tener un camino, no quería ser una carga para nadie y tener un oficio donde yo llegara. Entonces me fui a la barbería y pasé un curso de barbería en Cuba, que fue un poco difícil también cogerlo, dado que pasé yo creo que la mejor escuela que había en ese momento, no solamente en Cuba, sino en el mundo, porque era una persona que enseñaba gratis por 50 años el oficio de la barbería Oh, de verdad. wow. No cobraba un centavo por enseñarte. El curso duraba 6 meses. Aprendí sobre la disciplina, cómo que había que hacer las cosas y aprendí la base de la barbería. No comencé haciendo un fade o comencé, no, sino te enseñaban ahí cómo poner el paño, las relaciones públicas, cómo tratar a un cliente, cómo mirar los espejos para saber qué estaba pasando alrededor tuyo. Son una serie de cosas que después como dueño, mientras más tiempo pasó, más recordaba eso, porque lo más sencillo, esa base del negocio, de la barbería, esa base de old school de la vieja escuela, fue lo que fue la base para yo después implementar mi sueño de tener mi barbería y saber cómo yo iba a poder llevar mi negocio. Y la combinación de haber estudiado comercio, de haber dado un poco de marketing, leer un Te libro ayudó, me ayudó te muchísimo. ayudó. Entonces la combinación fue perfecta. A pesar de haber pasado mucho trabajo al principio, después agradecí porque el tiempo hizo que todos esos conocimientos se unieran y poder empezar mi empresa. Hubo algo que dijiste que es muy cierto y es que mucha gente cuando uno decide tomar un camino, dice, oh, pero esta persona está loca, él no debe dejar lo que ella tiene por hacer otra cosa. Y es simplemente que esa persona no tiene la misma visión que tú tienes y por eso no vio que lo que realmente tú querías hacer y la forma de tú poder llegar a donde tú querías llegar era tomando ese camino que tú tomaste en ese momento. Las decisiones son difíciles, pero hay que tomarlas.
Lo que yo pienso que lo más importante es creer en lo que tú vas a hacer. Si tú no crees en lo que estás haciendo, no puedes hacerlo. Entonces, cuando tú tienes esa convicción y ese sueño y esa creencia, tú lo haces, porque no estás pensando en el fracaso, estás pensando en el éxito. Y entonces, cuando tú piensas en el éxito y tienes un pequeño tropiezo, tampoco lo ves como un fracaso, sino sigues adelante. Y eso es lo más importante, creer en lo que estás haciendo. Eso es igual como el que vende. Si tú no crees, si tú no crees en el producto que tú estás vendiendo, óyeme, no hay forma de venderlo. No hay forma. Tú no vas, si tú no crees en ese negocio, en ese producto, óyeme, tú se lo llevas a la gente, se lo enseñas, le haces el demo, todas las cosas, pero la gente no te lo va no te lo va a comprar. Porque hay un sentimiento, eso se siente cuando tú estás tratando de venderlo. Y eso es igual como cuando tú quieres hacer algo. O sea, si tú no estás totalmente convencido de que esa es tu ruta, ese es tu camino, óyeme, nunca lo vas a lograr. Sí, eso es ese es el punto número uno cuando te vuelves un vendedor. Creer en el producto, creer en lo que estás haciendo, creer en lo que, porque si tú no crees en el producto, ¿a quién se lo vas a vender? Y ahí vamos a caer en tu producto. ¿Por qué? Porque tu producto eres tú. En ese momento tu producto eras tú, tu producto eres tú y tu producto siempre va a ser tú, porque tu profesión es ser barbero. Y tú te tienes que vender tú para que la gente pueda ir donde tú estás y tú le puedas hacer el corte. Ahora, si tú no tienes convicción de que tú realmente ibas a ser un barbero exitoso, tú nunca lo ibas a hacer. Si tú crees en lo que estás haciendo y en lo que quieres hacer, hay dos cosas que necesitas, la disciplina y la constancia. Si no hay disciplina y hay constancia, no puedes hacerlo. Entonces, esa combinación de creer en lo que estás haciendo, tener la motivación, de tener la disciplina y la constancia, es lo que te hace, es la combinación para poder ser exitoso, para alcanzar tu sueño, es la combinación para hacerlo Correcto. todo, porque la suerte no existe. La suerte está basada en esto, en cómo te preparaste, cómo lo vistes y cómo lo hiciste. Entonces, es Es interesante. Y tenemos que recordarnos que podemos tener toda la motivación del mundo, pero ese sueño se va a quedar siendo un sueño si nosotros no tomamos acción sobre eso. yo siempre tengo un dicho que le digo a muchas personas. Yo le digo, si después de una gran idea no existe una acción, es como si nunca hubieses pensado, Así mismo es. porque no hay manera de poner adelante algo si no se ejecuta. Usted podrá pensar que mover esa silla hacia aquí te puede hacer millonario, pero si no lo haces, nunca lo vas a hacer. Sin embargo, no viene una persona muy inteligente, no viene una persona tan preparada como tú y vino y vio la silla y dijo, si la muevo para acá me voy a buscar $10, sin pensar que podía hacerse millonario. Cogió la silla, la movió hacia el lado y se hizo rico Así mismo porque es. tomó la acción. Tomó la acción. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia, cómo fue realmente ese proceso para tú hacerte barbero. Cuando yo voy a buscar la escuela, solamente habían 15 plazas para toda la ciudad. Estamos hablando para todo el condado, en Naguana. Y cuando llegué a la escuela, me dijeron, no, aquí nosotros no damos, no, todo está ocupado, nosotros no damos plazas para entrar a la escuela. Tienes que ir a una provincia para ver si puedes calificar. Y yo estaba como que, ¿y ahora qué hago? O sea, insistí y fui casi una semana a esa oficina y la persona que estaba encargada de eso no iba hasta que llegó. Y ahí conversé con ella, le pedí por favor lo que yo quería hacer y logré entrar a la escuela. ¿Qué pasaba? Cuando yo estaba en la escuela abría a las 8 de la mañana, pero no tenía transporte para llegar porque era la persona que más lejos vivía de la escuela. Entonces, ¿qué pasó? Yo me iba a las 5 de la mañana para la escuela porque conseguí un transporte que me dejaba a 3 millas de la escuela a las 6 menos cuarto de la mañana. Entonces, yo conseguí ese transporte que era un transporte de un centro de trabajo del estado
y hablé con el chofer que yo lo veía parqueado allí y él me llevaba y me dejaba como a 3 millas de la escuela. Yo iba caminando, pero llegaba a la escuela a las 6:30 de la mañana. Entonces, tenía que esperar a que llegara. ¿Y qué quiere decir esto? Que ese sacrificio que yo estaba haciendo era por la misma visión que quería y que yo tenía el deseo de hacerlo. Entonces, el profesor director de la escuela llegaba y me veía afuera y él no lo creía, porque él siempre fue el que primero llegó. Él abría la escuela a las 8 de la mañana, pero llegaba a las 7, 7:15. Y a él le llamó mucho la atención que él decía que en todos los años que llevaba era el único alumno que llegaba primero que era a la escuela, incluso una hora antes. Y eso lo llevó a arroparme, a decirme, tú eres el único que quieres hacer esto aquí. Y me arropó, me enseñó. Yo había comprado un libro por el Black Market, porque en Cuba no hay acceso a nada, por 80 pesos cubanos en ese tiempo. Y yo le dije, mira, todo el tiempo que yo estoy, he estado leyendo este libro. Y es una historia fascinante esta. Y entonces él dice, déjame ver ese libro. Era un libro, no era un libro original, sino printeado, Una copia. una copia printeada. Y me dice, ¿sabes quién hizo ese libro? Y yo le dije, no. Dice, lee en la parte de atrás. ¿Cómo conseguiste esto? Yo le lo compré. Y me dice, ¿quién te vendió esto? Lee en la parte de atrás. Dice, ¿sabes quién es este? Soy yo. Ese libro es mío. Evelio Lecourt era el que hizo ese libro. Y él, por los años que llevaba, como te decía, hizo ese libro gratis para todas las personas. Y él estaba indignado porque alguien me lo había vendido. Y me regaló su libro, me lo firmó y me dijo, yo te voy a conseguir uno. Y me lo dio. Y eso fue una bendición. Porque la experiencia que él tenía enseñando como barbero y enseñando a los alumnos era impresionante. Y creo que cogí lo mejor de él. ¿Por qué? Porque después de 50 años dando clases, ya toda la experiencia del mundo la había cogido y creo que cogí la esencia de él. Era una persona increíble. Sabía mucho. Era una persona que sabía que la base de cualquier negocio o cualquier profesión era lo más importante. Él llegaba y decía, yo no quiero que aprendan a cortar con máquina, yo no quiero, eso no se va a usar ahora. Vamos a usarla, el peine y la tijera. Vamos a la base, ¿ok? Claro. Porque si tú te haces un contador y no aprendes a contar, cuando la calculadora no la tenga, ¿qué te vas a hacer? Entonces lo impresionante de él era lo que nadie valoraba, porque pensamos que a lo mejor la tecnología, la actualidad es lo principal. Y la base de cualquier negocio, entender cómo es el negocio, yo creo es fundamental. Y me ayudó, porque en plenos apagones en Cuba, si no tenías la tijera de peine, no podías terminar un corte de pelo. Correcto, sí, sí, Pero imagínate. tenemos una foto Wow. impresionante. E incluso Leo, mi hermano, estaba en esa foto. Entonces, se va la luz en la barbería. Y normalmente la gente no tiene cómo resolver eso. Pero como nosotros teníamos la experiencia de cortar pelo en Cuba, en apagón, Ustedes siguieron fue muy trabajando. fácil. Claro, no teníamos luz, estaba bien oscuro. Movimos la silla hacia afuera del shop Claro. y allí terminamos los cortes de pelo. ¿Cómo tú empezaste a trabajar siendo barbero? Ok, lo que pasó fue que mi hermano Alberto, ya él estaba aquí 7 años antes. Entonces, él comenzó a trabajar en esa barbería 2 años y medio antes, más o menos. Y cuando yo llegué, él habló con el dueño y le dijo que mi hermano viene de Cuba y le explicó que era barbero y por el comportamiento que él tenía en la barbería, que era un barbero que siempre llegaba temprano, hacía todo lo que tenía que hacer bien. El dueño le dijo, no, no, es de una, no hay problema, tráelo. Y ahí comencé. Pero volvemos a la insistencia y a la perseverancia y a querer. Yo no sabía absolutamente nada de inglés. Venía de un vocabulario de la barbería completamente diferente.
Por ejemplo, lo que era un fade aquí, allá era un machine brown. Ok. Lo que es un monja aquí, yo en Cuba le decían un magua. Entonces, llegar y chocar con el inglés así de una fue un poco difícil. Pero volvemos a cuando queremos hacer algo. ¿Sabes qué hice? Cogí y le dije a un barbero que estaba al lado, dime cómo se dice un poquito más corto en inglés. Y él me dijo cómo se dice un poquito más corto, a little bit shorter. Y yo escribí en español, en un papel, y así hice como un diccionario de frases y lo puse en la parte de atrás del sillón. Estaba el sillón, tiene un espaldar donde tú te recuestas, ¿verdad? Y en la parte de atrás, ahí puse eso para poder empezar a comunicarme con los clientes y decirles un poco más corto, un poco más largo. Y así poco a poco fui entendiendo el vocabulario del inglés y fui aprendiendo. Hay cosas bien cómicas que pasaron porque uno no entendía, pero así fue que llegué a la barbería y ahí trabajé por 10 años. ¿Cómo fue ese cambio de tú a trabajar en una barbería a tú ser dueño de una barbería? Para mí fue muy fácil. Lo que pasa es que ya yo había pasado el proceso cuando yo vivía en Cuba. Yo pasé de ser un empleado a ser el dueño prácticamente del local, ¿verdad? Y entonces yo siempre tuve esa facilidad de moverme, de escalar un negocio, de llegar a un lugar y decir, yo quiero este lugar. Y estaba destruido y la gente decía, "Y eso está ahí, ahí no hay nada". Y sí, porque es la visión. Y hay un término que me gusta usar, es un poquito fuerte, pero muchas personas tienen miopía mental. No pueden ver a la larga. Claro, porque tú sabes qué pasa ahí. No todo el mundo va a tener la misma visión que tú tienes. La visión que tú tienes no la tengo yo. Inclusive, el camino que yo quiero recorrer no es el mismo que tú vas a recorrer. Inclusive, nosotros podemos hacer lo mismo y nuestros caminos van a ser muy diferentes. Sí, estoy convencido de que es así. Y otra cosa importante es que tú tienes que pensar en que tú ya eres de esa forma, que tú ya tienes eso, que ya tú tienes que vivir tu sueño. De lo contrario, ese sueño nunca va a ser una realidad. Por eso te decía que para mí fue muy fácil, porque yo lo había hecho. ¿Qué pasa? En los comienzos yo tenía 9, 10 años, yo vendía en la calle para ayudar a mi mamá. No teníamos quien nos diera nada y vivíamos en una calle vendiendo de todo, de cuánto dio. Cogimos una calle impresionante porque yo le cuento a veces a mis personas que están allá que yo nunca vi muñequitos, nunca he visto una película. Y la gente me dice, ¿cómo que? Porque toda mi vida estaba enfocado en cómo salir adelante. Y no quiero decir que esto ha sido un castigo para mí. Yo lo disfruto. O sea, yo no estoy tranquilo. Uno de mis hermanos me dice, tú no paras. Y pues que yo soy así. A mí me gusta aprender, me gusta siempre estar en movimiento, haciendo cosas. Me gusta tener visión. Y no es un castigo para mí, sino a mí me gusta eso. Entonces, para mí fue muy fácil. Incluso cuando yo llegué a ese local, hubieron su objeción, no, este local, porque ese local era una barbería, peluquería que estaba quebrando, estaba en quiebra, ahí no había nada. Incluso tenía paredes que estaban dividiendo el local, tenía carpet en la parte de la alfombra, en una barbería llena con alfombra, era algo insólito. Claro, porque imagínate, ustedes están trabajando el día entero con pelo y, y una barbería con alfombra, ¿y ¿cómo va a ser? Exactamente, es como darte un tiro en el pie. Entonces, era así. Entonces, ahí comencé pero tuve la visión de pararme y decir, ya aquí yo quiero esto, 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 esto. Entonces comenzamos, mi hermano y yo, am, y después incorporamos un muchacho que llegó, que tenía una situación y me dijo, oye, mira, no tuve corazón para dejarlo fuera, lo incorporamos y poquito a poco empezamos a levantar aquello. Pusimos un espejo, después pusimos otro, otro y otro y otro. Y
voy a hacer un paréntesis aquí, porque muchas personas piensan que tú necesitas mucho para empezar un negocio y no es la verdad. Tienes que empezar con lo que tienes. Correcto. Tienes que empezar con lo que tienes. Incluso, aunque tengas, no debes invertir todo. ¿Por qué? Porque tú necesitas ir viendo qué está pasando en el negocio. Porque mucha gente se equivoca, pone todo de una, no le funciona, algo pasó. Incluso tienes una visión buena, pero tienes un problema de salud y tuviste que parar el proyecto. ¿Y qué haces? Entonces, Ya lo invertiste todo. lo invertiste todo y tienes un problema de salud y ¿qué te haces? Entonces, yo soy partidario de que trabajes en tu crédito aquí, ¿qué se puede hacer? Trates de alcanzar un crédito de negocio, pero eso es otra conversación. Pero si estás limitado o no tienes esos accesos, lo que necesitas hacer es empezar con lo que tienes. Empezar con lo que tienes. No puedes decir, no, que no tengo, empieza con lo que tienes. Cuando empiezas con lo que tienes, poquito a poco te vas moviendo y no pierdes la motivación y el focus en lo que estás haciendo. Ahora, ¿qué pasó? Entonces empezamos a incrementar 4 sillones, 6 sillones, preparamos 6 estaciones, pero no teníamos los 6 bomberos, pero estaba ahí. Entonces ahí logramos, tumbamos una pared que había intermedia, Oh, wow, de tumbamos dos verdad. paredes que habían, Era más pequeño. muchísimo más pequeño. El salón era, yo tengo las fotos, era bien pequeño. O sea, eso estaba ahí dividido, había paredes por todos lados. Logramos hacer ese trabajo, agrandar la barbería y empezamos a poner más espejos en la parte de frente y en la parte de al lado. Entonces, ¿qué pasa? El front desk estaba del lado donde están todos los barberos, porque no queríamos dar la impresión de que la barbería estuviese vacía. Entonces, el front desk era mucho más grande y había menos barberos de este lado. ¿Qué pasó? Poquito a poco empezamos a crecer, pero para no cortarte la historia, viene el COVID, después que pusimos el piso, que ya era lo más grande que teníamos, que es costoso. Entonces, viene el COVID, nos dicen, vamos a cerrar por una semana. Y dijimos, bueno, una semana, 2 semanas, terminamos cerrando casi 3 meses. Oh, wow. Volvimos a empezar prácticamente de cero. Porque cuando vino el COVID, muchas personas piensan ahora que los 3 meses que estuvimos cerrados fue lo más impactante. Y en realidad no, porque un mes y medio antes nadie se cortaba el pelo. Y un mes y medio después, 2 meses después, tampoco la gente se cortaba el pelo. Había mucho Toda- miedo. Mucho miedo que tenía la No gente. se me olvida nunca El- que vino una señora a pagar y trajo cash en un Ziploc lleno de alcohol y el dinero adentro. Y no fue capaz ni poner el dinero, lo lanzó. de verdad. Sí, era bien, fue bien complicado ese tiempo y hubo muchas regulaciones un poco absurdas, pero fue muy difícil y volvimos a empezar de nuevo. En ese punto, ¿cuántos barberos estaban trabajando con En ese ustedes? punto éramos, si mal no recuerdo, éramos 7 barberos, creo. Éramos 6 o 7 barberos que tuvimos full hacia abajo. Se fue todo. ¿Y ahora cuántos barberos son? Ahora tenemos 12. O sea, Con 2 reservas. prácticamente el doble El doble. de lo que se empezó, inmediatamente se logró abrir después de la pandemia. Exactamente. ¿Y qué tú crees que ha sido el éxito de tu barbería? Es interesante porque cuando tú llegas a un negocio y lo ves próspero, lo ves que está creciendo, que hay mucha gente adentro, la gente viene y me dice, yo quiero esto, yo quiero abrir este negocio. Y la gente no entiende el trabajo que hay detrás. Entonces, ahí vamos. ¿Qué fue? Bueno, ese tiempo que estuve, que no pude cortar pelo, que traté de hacerlo algunas personas para, porque se va a llevar $20 a la casa. Este proceso, ese tiempo lo empleé en mí, en estudiar. Fue mi inversión, más inversión en mí. Porque ya te digo, yo leí el primer libro que leí, se llama Actitud Mental Positiva, un camino hacia el éxito. Y ese libro, estando en Cuba, cambió mi vida. Porque ahí te enseña la motivación, cómo personas sin nada lograron a tener todo. Todo está un problema mental de querer hacer las cosas. Pero
entendí más de marketing, valoré más lo que tenía porque lo había perdido después de haberlo tenido. Nunca, no era que no había valorado mi negocio, no era que había valorado lo que tenía, sino sentí que lo vas a perder, que lo pierdes todo. Es después de haber echado ahí sudor y lágrimas, que fue el comienzo, que fue lo más difícil, fue muy complicado. No quería finalizar el episodio sin que antes tú nos contaras de estos nuevos productos que tú has lanzado al mercado, porque tú empezaste siendo barbero, tienes tu propio negocio y ahora estás sacando una línea de productos. Cuéntanos un poquito sobre esa línea de productos que acabas de lanzar. Es interesante porque es lo que te decía. Siempre vivo tratando de cómo voy a mejorar todo. Y a raíz de esta inflación, los productos y los supplies se disparan. Una cosa que valía $10, por ejemplo, el papel que usábamos ya está en 50. Los productos subieron muchísimo, pero lo peor de todo es que han perdido la calidad. Entonces, Muy cierto. estamos pagando más por un producto que ha perdido la calidad. Y yo siempre buscando la oportunidad, yo dije, ¿sabes por qué? Hay una cosa que es lo que te hablaba, la publicidad. Por ejemplo, este producto ya se está vendiendo en un supermercado. Hay 4 supplies que están distribuyendo el producto. Tengo alrededor de 60 barberías que están vendiendo el producto. El producto no se empezó vendiendo solamente en tu barbería, sino ya tú desde el principio, desde antes de crear el producto, ya tú te estabas ofreciendo el producto para tú poderlo posicionar en diferentes lugares. Exactamente. Y estoy trabajando fuerte ahora en eso. ¿Qué pasa? Aquí la publicidad también es gratis. Porque aunque yo dije, aquí no hay fracaso en hacer el producto. No, El correcto. mínimo es mucha cantidad. Tengo rentado un warehouse y estoy preparando todo para hacer algo posiblemente grande. Pero lo que pasa es que yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a perder? Yo saqué la cuenta de cuánto gasto en 3 años, en los próximos 3 años, en producto. Y yo dije, bueno, si en los próximos 3 años yo voy a gastar esta cantidad de dinero en producto, este dinero me sirve para comprar el producto y poner mi marca. Entonces, ¿qué pasa? Aunque yo regale este producto a cada cliente que va a la barbería, yo estoy regalando publicidad. No Claro. solamente el producto. Porque donde quiera que vayas con esto y te lo vayas a echar, estás viendo mi marca, Brothers. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Estoy modificando todo. Porque lo saqué con mi logo principalmente. Sí, Pero hay barberías que no quieren vender el logo tuyo. por la publicidad. Entonces ahora estoy trabajando en el producto que va a venir sin el logo para que todo el mundo lo pueda Pero sí vender. va a tener este logo. Exactamente, Que está aquí. The Brothers. Este logo que está aquí, lo pueden ver aquí. Ujú. Ese logo sí lo va a tener. Ajá. Y este es el nuevo producto que acaba de llegar hace una semana. Huele riquísimo, se lo recomiendo. Huele riquísimo. Es algo, a mí, Este es de miel, ¿verdad? la base es miel. La base es miel. La base es miel. Y este es un clear. Ese es clear, es blanco. Pero esto es un gel para ponérselo en el cabello. Sí, Esto es un ¿qué? pomade. Un pomade. Ok. Es una pomada. Una pomada. Pero la puede usar todo el mundo como si fuera un gel también. Porque el producto es tan bueno que solamente tienes que usar un poquito. Y por ejemplo, la base es miel. Sí. Tiene biotín, tiene castor oil. Si tu pelo está reseco, este es tu producto. Si tu pelo se está partiendo, este es tu producto. Si quieres que tu pelo huela bien y si vas a salir un día en la noche con una amiga, con amigo o una primera cita, este es tu producto. Lo puedes usar en tu pelo. Huele delicioso. Delicioso. Ojalá que el olor pudiera Se pudiera llegar a transmitir. ustedes para que Imagínate. vieran a qué huele, cómo huele eso. No hay una persona, tengo un feedback buenísimo. No hay una persona que no huela, o la novia o la esposa huela, que diga, wow, necesita comprar el producto. Carlos, hemos hablado de todo, pero no hemos dado la dirección y el número de teléfono de la barbería. ¿Nos lo puedes compartir? Sí, claro que sí.
La dirección es 112 Griffin Road, Cooper City, Florida, 33328. ¿Y a qué número se pueden comunicar contigo? Al 954-680-8116. Brothers Barbershop. Yo quisiera que la gente que se siente identificada con Carlos le escriba un texto en la página de nosotros, se contacte con él si quieren conocer, si quieren irlo a conocer en persona, si quieren ir a su barbería y que él les recorte o que alguien en su barbería les apoye. Es bien interesante que ustedes vayan a su barbería. ¿Por qué? Porque ahí todo el mundo se trata como familia. Sumamente importante. Y creo que, aunque tú no lo mencionaras, tú me habías dicho eso hace unos días atrás, cuando tú y yo hablamos, de que tú tienes una satisfacción muy grande en tu negocio y es precisamente porque todo el mundo se trata como familia. Ujú. Y eso es algo muy grande, porque hay muchos negocios que no logran superarse simplemente porque la gente no se trata como familia. Hay que tratar a la gente como familia por dos cosas. En primero, ¿dónde tú te sientes mejor? Donde te tratan como familia. Claro, correctamente. Pero yo siempre hablo de esto y gracias a Dios pones este punto aquí, aunque no tenga nada que ver con el podcast, pero sí tiene que ver con los negocios en el sentido de que, ¿qué pasa? Todo el negocio, escuchen bien, todo el negocio que esté hecho alrededor de la familia va a ser exitoso. No hay nada que tú hagas alrededor de la familia que no vaya a ser exitoso. No existe. No existe. Ese es el camino. Te voy a decir mi experiencia rápido. Por ejemplo, hay muchos lugares que no les gusta recortar niños. Yo amo a los niños. A mí me encantan los niños. Yo trato a los niños, los monto a caballito, les llevo aquí y trato de ayudarlos. ¿Por qué? Por dos cosas. Me encantan los niños, pero vamos a ir a la parte del negocio, que es la que a ellos les interesa. La parte de negocio es muy importante porque los niños en mi negocio son mi prioridad. Les voy a decir por qué. No hay un niño que pueda ir solo a la barbería. Correcto. Tiene que ir con papá, con tío, con abuela y con abuelo. Eso está generando tráfico, un tráfico de una persona, dos personas, hasta tres personas más adicional, ¿verdad? Que están viendo la barbería. Pero a nosotros los adultos, la esposa no va con nosotros tirando una foto. Se la va a tirar a los niños cortándose pelo en la barbería, encima del caballito, del buste para tener una memoria. Correcto. Entonces, cuando el niño le toman la foto, yo tengo mi logo y mi número de teléfono en la parte de adelante. Esa persona lo publica en Facebook e Instagram porque todo el mundo hace eso. ¿Y qué me está haciendo a mí? Publicidad gratis. Publicidad gratis. Correctamente. Entonces, no querer cortar el pelo a los niños es una de las cosas más absurdas que yo he visto. Todo el negocio, mira, yo fui a Nueva York con mi esposa y mis hijos. Senté en un restaurante donde queríamos comer bello, lindo. No había un menú para niños. ¿Qué hice? Me paré y me fui. ¿Y quién perdió el negocio? El restaurante. Porque no están diseñados para la familia. Escuchen esto. McDonald's casi cierra sus puertas por eso. Porque no tenían un meal para los niños. Solamente vendían las hamburguesas en ese tiempo. Y no recuerdo el país. Era una señora que era dueña de la franquicia. Fue quien dijo, aquí hay que hacer algo. Y creó Happy Meal. Y a partir de ahí McDonald's fue otra cosa. Porque ¿dónde tú vas que a tus hijos no te lo vayan a atender? A ningún lugar. Porque si tú no tienes, si no es un lugar familiar donde tú puedas llevar a tus hijos, usted no va. Y eso es lo que le pasa a muchas barberías. Música alta, malas palabras, muiguero. Entonces tú no llevas a tu niño ahí. Por eso el enfoque es la familia. Y no lo hagas forzado. Trata de darle un enfoque a la familia. No es que nosotros hagamos nada del otro mundo. Le damos la bienvenida. A veces tengo unos jugueticos ahí que les puedo obsequiar. A veces es solamente el trato que tú le das al niño, tratarlo bien.
Si hay niños con condiciones especiales, a eso le damos más atención todavía, porque sabemos el impacto que tenemos en la familia. Porque cuando tú tienes un problema con un niño con condiciones especiales, ¿verdad? Y tú ves que alguien te lo trata bien, eso no existe mayor satisfacción para el papá, pero no existe un imán más fuerte tampoco que ese para el negocio. Pero no lo ha forzado, a lo de corazón. Pero si tu enfoque es la familia, siempre vas a tener éxito. Porque la familia es todo. Fíjate que cuando uno tiene una familia creada, ¿verdad? Y se desenfoca, existen divorcios y cosas, todo se acaba. Se pierde la estabilidad, ¿verdad? En los negocios es lo mismo. Cuando no tienes estabilidad en la familia, si no creas eso, no, porque estás excluyendo a un miembro de la familia, tanto un adulto, que a la gente que no le gusta pelear a adultos, a todos hay que atenderlos. Entonces, si vas a abrir un negocio y tienes un sueño para alcanzarlo, haz un negocio que incluya a la familia, que los incluya a todos. Y no porque tengan condiciones especiales, cualquiera que sea, no. Si usted ve a una persona que está fuera en un sillón de ruedas, vaya y ábrele la puerta y éntrelo. Apóyelo, sí, claro que sí. Exacto. Entonces, Dele la mano. sí, exacto. Y hay que ser agradecidos también. Hay que ser Muy agradecido, agradecidos. sí. Tenemos que ser agradecidos. Hay que agradecer De que cada tenemos día salud y que estamos bien y de que podemos ayudar. y podemos Y ayudar. que podemos ayudar. Exacto. Nuevamente te doy las gracias a ti. Te doy las gracias a ti nuevamente.